El nombre del programa es irónico. La verdad que sí. Como saben, muchas veces en Generación Perdida le damos un lugar a la educación sexual integral. ¿Por qué lo hacemos? Porque en muchas escuelas, más allá de que es una ley, esta no se implementa y entonces muchos chicos, muchas chicas no tienen acceso a lo que llamamos ESI, que es básicamente educación sexual integral. Hoy quiero hablar con ustedes y que empecemos a pensar un poco en la importancia de verbalizar, de decir cosas, de ponerlas en palabras, de alzar nuestra voz cuando queremos decir algo. Suena muy boludo capaz, y más cuando lo digo yo, que soy súper charlatana y que no me callo nada de alguna manera. Pero sé que no todos son de esta manera y me puse a pensar un poco en, primero, la importancia de poner en palabras, pero segundo, de cómo la ESI, de golpe, puede enseñarle a muchísima gente a alzar su voz y a poner en palabras un montón de cuestiones. Esto no es una suposición, sino que está confirmado empíricamente en las instituciones donde se imparte ESI precisamente. Los y las estudiantes empezaron a poder desnaturalizar situaciones de abusos, a poner en palabras anécdotas de su infancia que consideraban que no se salían de la norma, pero que sin embargo en realidad le hacen mucho ruido a una sociedad informada precisamente por cosas como la ESI. La ESI de alguna manera genera en los alumnos el espacio para poder exteriorizar un montón de cosas, pero también me parece que nos otorga herramientas para generar espacios para decir cosas. Cuando hablamos de ESI, como les decía, no solamente hablamos de educación sexual propiamente dicha, sino también de generar espacios para decir. Y qué importante que es decir también, ¿no? Quiero mostrarles un ejemplo de lo que para mí representa alzar la voz, algo que me parece que fue muy emblemático en los últimos días y que muestra a una persona que no se queda callada, que dice lo que necesita decir en su momento, que dice algo que es algo de la tele, de la televisión abierta, lo que les voy a mostrar. Me imagino que cuando nosotros estamos sentados viendo la tele, por ahí también nos pasa que le gritamos a la tele ciertas cosas. ¿Pero qué nos pasaría si somos nosotros los que estamos invitados en un programa de televisión y de repente tenemos algo para decir? ¿Nos animaríamos a alzar la voz? Por ahí si les digo un programa de televisión, ustedes dicen, pero Sofi, ¿yo cuándo voy a la tele? Bueno, si estás en una reunión de laburo y ocurre algo que a vos no te gusta, o bien algo que vos tenés algo para aportar o algo diferente para decir, ¿alzarías la voz para decirlo? Lo que les voy a mostrar es un video de algo que ocurrió la semana pasada en el programa de Guillermo Andino. Se llama Informados de Todo. Estaba Jasmine Stewart, una gran actriz, presentando una serie que está haciendo en un 3TV precisamente. Ella estaba en la mesa, en el panel. De repente estaba metida también porque había una nota que se le estaba a punto de hacer a Beatriz Regal, que es la madre de Wanda Tadei. Wanda Tadei murió, fue víctima de un femicidio. Eduardo Vázquez es el asesino de Wanda Tadei y es el ex baterista de Callejeros. De repente, en el programa Andino, en el que estaban a punto de entrevistar a la madre, cuya hija fue víctima de un femicidio, suenan las alarmas, sube la cortina, que es esta música, por ejemplo, que yo tengo de fondo. A ver, Dami, mira, sube la cortina. Sería esa música, pero imagínense con todas alarmas. Se corta esa entrevista que se estaba a punto de hacer para ir a un móvil. En el móvil estaba Carmen Barbieri para hablar sobre un estudio que se iba a realizar Fedeval, su hijo, y que ese estudio había interrumpido las funciones que él estaba haciendo en Mar del Plata. Vamos a ver el video y después charlamos, si les parece. Chao, hasta luego. Gracias. Chao. Bueno, perdonen el paréntesis que hicimos, pero... No, quiero decir algo, disculpen, sí. Pero Beatriz está acá para hablar sobre el femicidio de su hija. Está empezando a narrar una situación que de por sí es muy dramática y que aparentemente es el tema más importante. Quiero creer que es el tema más importante del día. Fue interrumpida de golpe, de manera violenta, por la cortina musical, por una supuesta urgencia, algo que no podía esperar. Yo le mando un beso a Carmen, espero que Federico se mejore, pero hay que empezar a revisar cuál es la prioridad en los medios de comunicación y ciertas faltas de respeto. Sí, déjame que te diga algo. Creo nosotros que sabíamos que eso también es déjame que te diga algo. Evolucionar. Viste que hay veces que nosotros sabemos que afortunadamente con ustedes vamos a poder seguir la charla. En este caso, por ahí, si Carmen se metía, y hoy es la mamá de un pibe que de alguien que se está haciendo un estudio. Que está asustada y que no sabemos qué. Totalmente, sí, de alguien que está... Pero había acá una madre que perdió a su hija, que vino para generar conciencia y ayudarnos a todos a reflexionar. Pero vamos a seguir hablando con ella, no es que no hablamos. Ya sé, pero fue muy violenta la manera.
Bueno, es un video que se viralizó, seguramente ya lo hayan visto en otros medios, esto pasó la semana pasada. No quiero detenerme en el caso particular, sino en la valentía que a mi criterio tuvo Jasmine Stewart para alzar su voz, para hablar, para decir en voz alta algo que seguramente mucha gente que está del otro lado pensaba, o no, porque los medios son generadores de opinión, y a veces si alguien no lo dice, a los demás no se les ocurre. Y pienso también un poco en las palabras de Andino, ¿no? Que dice, abrimos este paréntesis porque si no, nos perdíamos la oportunidad. Y me pregunto, ¿qué es urgente y qué no es urgente? El programa de Andino se llama, discúlpenme que voy a revisar el nombre, Informados de Todo. Entonces me pregunto, ¿más información equivale a mejor información? Sobre todo en una era en la que estamos sobreinformados constantemente. Repito la pregunta, ¿más información equivale a mejor información? ¿Vale la pena, me pregunto, informarse de todo? ¿Vale la pena hacer un paréntesis, ir a la charla con Carmen Barbieri? Porque obvio, Carmen Barbieri da rating. ¿Interrumpir la charla de un femicidio para ir a otro lado? Me quedo pensando un poco en eso, me quedo pensando en la valentía de Jasmine Stewart, en lo que les venía diciendo, la importancia de verbalizar. Y en mi casa, esta mañana estuve viendo algunos videos y me crucé con algunas charlas TED muy interesantes. Hay una de una española que se llama Encarna Samitier, que ella es actualmente directora del diario 20 Minutos de España, entre otras cosas, y también es licenciada en Ciencias de la Información. Ella, sobre la importancia de verbalizar, dice esto, escuchen. Ellos es que más información equivale a mejor información. Es cierto que disponemos de una cantidad de información nunca vista hasta ahora en la historia, pero ¿significa realmente que somos la generación mejor informada de la historia? Les pregunto, ¿significa que somos la generación mejor informada de la historia o que estamos ahogados en un caudal de información y no terminamos de digerir nada? Porque lo que hizo Andino en su programa no fue otra cosa que lo que llamamos, cuando hablamos de computadoras, el multitasking, ¿no? El abrir varias pestañas a la vez. Cuando abrimos varias pestañas a la vez, por ahí en una teníamos el home banking que íbamos a apagar la luz, en otra tenemos el mail, y de repente, viendo el mail, nunca apagamos la luz. No sé si les pasa, si saben de lo que hablo. Bueno, Encarna Samitier, esta mujer precisamente, también se refiere a cuál es la tarea del periodismo. Y esto es lo que dice. Cuando hay una inundación, sabemos que lo primero que falta es el agua potable. Potabilizar la información, despejar el ruido, organizar el caos es la tarea irrenunciable del periodista. Exactamente, y me pareció que es muy interesante lo que dice esta mujer a través de esta charla TED. Volvamos un poco al caso de Jasmine Stewart, que una vez que todo esto se hizo viral, el video de ella enfrentándose a Andino en el programa, en la televisión en vivo, en un medio masivo de comunicación, ella publica los siguientes tweets donde propone lo siguiente. Ahí podemos verlo, un segundo que lo abro acá. Lo que dice Jasmine Stewart precisamente es la responsabilidad del sistema en su totalidad, de los medios que banalizan y de quienes los consumen sin advertir la deshumanización. Por esto es necesaria una capacitación en perspectiva de género, tal como lo hace la ley Micaela, por ejemplo, para los 3 poderes. Es un bien para todos. Dice Jasmine Stewart en otro tuit, necesitamos una ley que obligue a toda persona que trabaje en medios de comunicación, periodistas, productores, redactores, etcétera, a cursar una formación en perspectiva de género. Se siguen narrando las noticias, dice Jasmine Stewart, desde la mirada patriarcal. Y comparto bastante con ella. Pero además quiero agregar algo. De alguna manera, el Observatorio del Caribe y de América Latina de periodistas hizo un manual que de alguna manera se aproxima un poco a lo que es poder incorporar perspectiva de género en los medios donde trabajamos y donde no hay personas que se encarguen definitivamente de la tarea de aportar perspectiva de género a todo el contenido que se genera. Por eso, en las stories de @generación perdida les dejé el link para que puedan conocer ese manual. Sigo un poco con los tweets de Jasmine Stewart y después vuelvo a la ESI, porque todo tiene que ver con todo. Dice Jasmine Stewart, la forma en la que los medios informan genera percepción de realidad en la sociedad. Es de una responsabilidad inmensa, aunque pocos lo adviertan. La forma en la que se encuadran los hechos construye la opinión pública y, por ende, habilita la dinámica sociocultural. En tiempos de hipercomunicación, lo que hablamos recién, el periodismo irresponsable, misógino e ignorante se vuelve tóxico para un país que intenta madurar en materia de derechos humanos e igualdad. El movimiento de mujeres y disidencias edifica conciencia con mucho esfuerzo. Dice Jasmine Stewart, los medios de comunicación no pueden cagarse, en eso por un punto más de rating amarillista. Y esto es para mí lo que pasó en el programa de Andino.
Se buscó el rating. Y me pregunto, ¿hasta qué punto vamos a buscar el rating y vamos a dejar de lado lo que realmente vale la pena poner al aire? Acá en Generación Perdida definitivamente no nos importa el rating y lo que sí nos importa es poder compartir contenido de calidad, contenido que nos haga pensar de alguna manera. Voy a ir a mostrarles ahora un fragmento de otra charla TED. En este caso es Ima Sanchís, también es una española. Ella parte de la base de que todos somos contadores de historias. Lo que ella trata de hacer en su labor como periodista es intentar entender al ser humano y ella de alguna manera cree que es la emoción la que mueve al mundo. Y fíjense en lo que dice Ima y piensen en la adrenalina que uno siente como espectador y en la adrenalina que habrá sentido Jasmine Stewart cuando después de ese móvil a Carmen Barbieri vuelven al piso y ella interrumpe al conductor para decir su verdad, para alzar la voz. Escuchemos este fragmento de la charla TED, así pensamos juntos. Mueve el mundo. La emoción es la energía que mueve el mundo. Es eso. Por eso hacemos las cosas. Y tenemos que tener cuidado donde ponemos esa emoción. Podemos ser espectadores, podemos colocarla en una película, en algo que nos cuenta otro, o podemos ser creadores. Todos somos creadores. Miremos dónde ponemos nuestra emoción. Todos tenemos herramientas insospechadas dentro de nosotros. No hace falta estar al borde del precipicio para darse cuenta de que tenemos esas herramientas para sacarlas. Me encanta lo que dice Ima, esta mujer, esta española, porque habla un poco de la emoción, pero pienso también en esa emoción que uno siente cuando alza su voz, cuando dice su verdad. Ella cierra su charla TED con un mensaje que me encanta y que también quiero compartir con todos ustedes. Miren. Como me dijo otro sabio, Eduardo Galeano, es mejor crear la historia, crear el futuro que padecerlo. Mirar la historia en lugar de padecerla, ¿no? Hacer la historia en lugar de mirarla. Yo creo que otro periodismo es posible, que es posible otro periodismo, que es posible otra economía, que es posible otra manera de hacer en el mundo, que es abiertos en lugar de cerrados, confiados en lugar de desconfiados y cínicos. Ahora es nuestro tiempo y así, tal como lo vivamos, así será. Nuestros días son nuestra vida en miniatura. Nuestros días son nuestra vida en miniatura. Me encantó esa frase y todo lo que dijo Ima. ¿Y por qué traje todo este segmento a la ESI de la Loye? Porque creo en la ESI como una herramienta de salud y de libertad. La ESI como oportunidad de generar espacios para poder amplificar nuestras voces, nuestros miedos, nuestros deseos, nuestros dolores. La ESI como un espacio también donde todos y todas crezcamos con las herramientas para decir y aun cuando algunos lugares parecen no soportar nuestras verdades, no callar. Decir cosas en voz alta. Profe, tengo un atraso, me pica, ¿tendré un hongo? Me abusó mi tío cuando era chiquita. Yo pensaba que era un masaje, pero en realidad no era un masaje. Yo pensaba que era amor, pero en realidad fue una de las relaciones más tóxicas de mi vida. Estas son algunas de las frases que suenan en muchas aulas cuando hay educación sexual integral. No es un capricho, es una necesidad para crecer como sociedad. Generación Perdida.